Saludos nuevamente, queridos hermanos, amigos, conocidos. Les envío mi amor en el Señor Jesús. Gracias por sintonizarse nuevamente a este canal donde estamos estudiando realmente bajo el apóstol Pablo y luego Martín Lutero, que recuperó las enseñanzas del apóstol Pablo que habían quedado oscurecidas. Y entonces esto es lo que estamos haciendo. Es una cátedra, es una materia sobre Gálatas que Martín Lutero dictó en el año 1531, 41 conferencias o clases que se reunía con seminaristas que habían dejado el sacerdocio católico y otros nuevos que sentían el llamado para el evangelio a fin de predicar el evangelio de la gracia y de la palabra de Dios. Muchos solamente conocen a Lutero por las 95 tesis, pero de veras las 95 tesis no son una explicación adecuada del evangelio. Allí él llamaba directamente a protestar contra la práctica de la venta de indulgencias por el papado para terminar de construir la Basílica de San Pedro allí en Roma. Estaban construyendo una nueva sede para el Papa, para la Iglesia en Roma, porque la que había ya se estaba desmoronando y entonces tenían dificultad reuniendo recursos para construirla, así que se dedicaron a esa venta de indulgencias. Y Lutero se conoce principalmente entre los evangélicos y los protestantes como que quien clavó 95 tesis o argumentos protestando contra esa práctica, pero muy pocos conocen la teología de Lutero de la salvación, y es lo que nosotros estamos haciendo aquí en este curso. Ya hemos repasado a Gálatas 2, ahora estamos en la conferencia 14, donde Lutero toma el capítulo 3 de Gálatas. Y yo me imagino que en eso le pide a un alumno que lea el primer versículo. Y claro, no hay luces, sino hay antorchas, lámparas sobre las paredes y en alguno que otro escritorio. Y el alumno se levanta a leer y comienza leyendo en latín, por supuesto. Oh Gálatas insensatos. Y Lutero le dice, alto ahí, puede tomar asiento, puede tomar asiento. Aquí Pablo deja ver su esmero apostólico, su ferviente celo y afecto espiritual por la iglesia. Pues al disputar y rebatir, a veces entreteje la suave exhortación con fuertes reproches. Esta disposición concuerda con su propia norma dada a Timoteo. Predica, dijo él, la palabra. Amén, que se predique la palabra y nada más. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y allí se cita a 2 de Timoteo 4:2. Si el lector se descuida, se pierde fácilmente. Pudiera pensar que Pablo, al enseñar, no tiene disciplina alguna. Bien es cierto que de acuerdo con las normas de la retórica, no cumple con ninguna de ellas. Pero en cuanto al espíritu se ajusta a un orden acertado. ¿Por qué? Aquí Lutero habla de las normas de la retórica, que es un silogismo en que se presenta una postura, una pauta y luego se reafirma y se presentan las conclusiones y luego se llega a una tesis, un precepto que se puede entender de ese silogismo. Y Pablo aquí no hace eso. Pablo aquí va directo a una reprensión y dice, oh Gálatas insensatos.
Por tanto, después de presentar sus argumentos, los confirma al entrelazar dos poderosos argumentos. 1. La justicia cristiana no viene por la observancia de la ley, sino por la fe en Cristo. Y eso es lo que vimos a lo largo de todo el capítulo 2 de Gálatas. De un solo plumazo refuta la doctrina de los falsos apóstoles, porque es que habían llegado falsos apóstoles a las iglesias en la zona de Galacia, enseñando otro evangelio, intoxicando, metiendo veneno, combinando las obras con la gracia. Eso es lo que hace siempre la legión de falsos apóstoles. Pero a la mitad de este discurso cambia su manera de hablar a los gálatas y los increpa. Les llama la atención diciendo: oh Gálatas, o son insensatos o están dementes. Como si dijera: estoy boquiabierto por lo bajo que han caído. Es muy interesante cómo en algunas sectas, cuando uno se desprende de esa doctrina de la ley, dicen: ay, no, es que el pastor Camacho cayó de la gracia. Pero no, uno más bien cae hacia la gracia. Porque lo que enseñan las sectas no es gracia, sino la ley. Más bien debieran decir: cayó de la ley. Ustedes van a tener que echarle cabeza a eso para agarrarle al sentido, ¿no? Dice: oh Gálatas desdichados, sin dicha. Con sumo cuidado y mucho esmero les enseñé la verdad del evangelio. ¿Cómo es posible que tan pronto la abandonaron? ¿Quién los hechizó? Y aquí pues los llama dementes. Y cuando uno va a la palabra insensato y uno va al griego, porque el apóstol Pablo estaba escribiendo en griego, uno va al griego y acompáñenme aquí sin perdernos mucho en este idioma griego. Aquí lo encontramos. La palabra que se usa en el griego aquí en Gálatas 3:1, voy a ver si lo puedo hacer la pantalla más grande. Ahí está. Anoetoi. Y aquí ven ustedes anoetoi. Y bueno, aquí dice: oh foolish Galatians. Vamos a ver si esto me lo puedo traducir al español sin causar demasiado. Aquí está: tonto. Está fuerte, más fuerte la traducción al español. Oh Gálatas tontos, pero realmente la palabra, vamos a ver aquí el significado en Strong. La palabra es anoetos. Ustedes ven allí, vamos a traducir esto también al español. Y esta tremenda tecnología que todavía no la entiendo, pero ustedes pueden ver allí anoeto, no entender, anoetos, no entender, tonto, irreflexivo, sin, porque cuando uno le coloca la palabra a una palabra griega, es lo opuesto, es sin. Entonces, es una palabra compuesta, es sin pensamiento. Propiamente no pensar, es decir, no razonar, un asunto inconsciente que describe actuar de una manera sin sentido, densa, simplemente estúpida. Él usa esta palabra anoetos, que es bien fuerte. Hubiera sido una ofensa llamar a cualquiera: oye, anoeto. Pues es una tremenda falta de respeto, pero aquí es la mejor palabra que el apóstol Pablo puede encontrar para dirigirse a los Gálatas. Uno pensaría que él quisiera decirles: no, mis queridos hermanos, con todo respeto, yo entiendo su postura, su posición, pero déjenme explicarle. Nada, él no va por ese camino. Él tiene que llamarles la atención.
Y vamos a ver un poco de lo que Lutero dice de ese llamado de atención. Pero a lo que voy es que esta palabra anoetos, médicamente, el noeo, en la terminología médica, el noeo, que se encuentra, que ustedes pueden ver, noeo, es el lóbulo frontal, es donde hay pensamiento, es donde se dirige la persona con el lóbulo frontal, es la actividad del cerebro aquí en el lóbulo frontal, de tal modo que él les llama Gálatas sin lóbulo frontal. Claro, él tal vez no entendía esa terminología médica, pero hoy sí la entendemos, sin lóbulo frontal. Otra manera de decir esta palabra es descerebrados. En otro lugar, bueno, en cada país tiene su manera de decir a la gente que hace cosas sin razón. Se le voló una tuerca, dicen también. Una expresión que también se usaba en el tiempo de Lutero. Así que es una palabra fuerte. Es una llamada de atención. A veces hay que usar estas palabras fuertes para que la gente pueda entender dónde es que está parada. Y a veces tampoco entienden. Es por la bendición del Espíritu Santo, ¿no? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y como vamos a ver, la palabra griega que usa Pablo es quien os hechizó para no obedecer la verdad, y de eso vamos a decir mucho más, ¿no? No obedecer la verdad, porque aquí, si Pablo estuviera defendiendo la ley, él hubiera dicho, ¿quién nos fascinó para no obedecer la ley? La ley de Moisés, los 10 mandamientos, el decálogo. Y es lo que nos dicen a nosotros los sectarios. Nos dicen, no, es que nosotros estamos volados, estamos locos, no tenemos cerebro, no tenemos espiritualidad. Pero aquí el apóstol dice la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí la obra de Cristo a nuestro favor, como nuestro sustituto en muerte, en vida, en muerte y en resurrección, se le llama la verdad, que es un sinónimo que los sectarios también han agarrado y se han adueñado de ellos y se preguntan el uno al otro, como se hace en el adventismo. ¿Y cuánto tiempo has estado en la verdad? Pues lo que ellos quieren decir es cuánto tiempo has estado en la ley, pero ellos no están hablando de cuánto tiempo has estado en la única verdad que hay, que es Cristo y Cristo crucificado para el perdón de pecados del pecador. Bueno, volvamos acá con Lutero, no lo dejemos solo, no le quitemos la pólvora a Lutero. Dice que ¿cómo es posible que tan pronto la abandonaron? ¿Quién los hechizó? Es aparente que reprocha a los Gálatas con mucha firmeza, como ya lo hemos visto en la palabra anoeo, sin cerebro, sin lóbulo frontal, pues los tilda de dementes. Pues ahí está. Lutero conocía cuán extensa era la interpretación de la palabra griega anoeo. Hechizados y desobedientes a la verdad. Si lo hizo por celo o compasión, no lo discutiré. En ambos le doy la razón. Una persona carnal pudiera interpretar esto como un agravio en vez de un reproche piadoso. Entonces fue que Pablo dio un mal ejemplo. Fue por rencor contra las iglesias de Galacia que las tildó de insensatas y hechizadas. El Lutero conocía muy bien
¿Cómo lo llaman a uno? Pues los que fueron mis hermanos en la ley, cuando no tienen argumento bíblico, me dicen, no, es que el pastor Camacho está resentido todavía, tiene un gran resentimiento. Porque si no hay argumento bíblico para contrarrestar la verdad de Cristo, de su obra, entonces van a lo personal y meten allí insinuaciones del carácter de uno y sospechas y todo eso. Y entonces con el apóstol Pablo hacían lo mismo. No, es que él tiene rencor contra las iglesias de Galacia. No, para nada. Pues es lícito que un apóstol, pastor o predicador con fervor cristiano reproche severamente al rebaño bajo su cuidado. Tales reproches son paternales y piadosos. Es así como los padres, con afecto paternal y maternal, reprochan y reprenden a sus hijos, mas no lo tolerarían si algún otro lo hiciera, ¿verdad? Si alguien se pone a regañar a mi hijo, por favor, ese es mi derecho, usted se aparta, por favor. A veces el maestro se molesta con su alumno, lo reprende y lo castiga, quien a su vez lo toma para bien suyo, pero no dejaría que nadie más lo hiciera. Del mismo modo, el magistrado se enoja, el juez se enoja, reprende y castiga a los que están bajo su mando. Esta disciplina no solo es buena, sino también necesaria, sin la cual no se hacen bien las cosas. Por tanto, a menos que el magistrado, el ministro, el padre y la madre se molesten y, según la situación, reprendan y reprochen, se vuelven inútiles y jamás desempeñarán bien su oficio. Que es algo que está pasando hoy, en esta época moderna, en que uno como padre ya no puede reprender y castigar a sus hijos, porque hasta ellos mismos llaman al bienestar social. Dice, mi papá me castigó. Bueno, hay que buscar diferentes maneras de castigar ahora. Si no hay castigo físico, si no se puede, pues obedezca la ley. Pero busque otras maneras de reprender y disciplinar a sus hijos. Quitarles la tableta, quitarles el teléfono, quitarles el acceso al computador. Por lo que la fuerte reprensión y la palabra amarga son tan necesarias en todo aspecto de la vida como lo es cualquier otra virtud. Aún así, tal enojo debe moderarse, de tal modo que no proceda del odio o mala voluntad, sino solo de un cariñoso afecto paternal. Yo conocí de un pastor de mucho renombre por sus buenas obras. Construía iglesias en diferentes partes del mundo. Total que tuvo varias hijas. Y las hijas, como cualquier muchacha durante la adolescencia, querían ponerse sus falditas, arreglarse la cara, las cejas y eso, y salir así con sus vestiditos y cosas, y lo hacían a escondidas de su papá y de su mamá. Pero cuando ellos se enteraban, este pastor agarraba la correa y las castigaba. ¡Qué maltrato! Y después se subía al púlpito a predicar el amor del Señor. Claro que sí. Pero eso es lo que pasa en las sectas, cuando la vida no es dirigida por la gracia. Eso es lo que pasa. Es dirigida por la severa vara de la ley.
El que no conoce la gracia no sabe cómo reprender y disciplinar a sus hijos. Es decir, que no sea infantil ni caprichoso buscando represalias, sino solo lo suficiente para corregir la falta. Pues hay padres que dicen, me las vas a pagar. Hay ese terror que siente uno cuando las manos del padre van a la cintura y comienza a desabrocharse la correa. ¿Dónde me escondo? Y no hay dónde esconderse. Así es como el padre corrige a su hijo, no para desquitarse, sino solo para que el niño se rectifique. Miren cuán adelantado estaba Lutero en su tiempo. Estos tipos de enojos son buenos y la Escritura los llama celos. Pues al reprender a mi hermano, a mi hijo, al alumno o los que tengo a mi cargo, no procuro su destrucción, sino su provecho y bienestar. Así es. Entonces puede ser que aquí Pablo reprende a los Gálatas por dos razones. Una, debido a un ferviente celo, procurando no destruirlos, sino provocarlos a retomar el camino recto. Otra, por lástima y compasión. No obstante, su reproche es más bien un lamento, pues siente un profundo dolor que hayan sido tan fácilmente seducidos, como si dijera, me da lástima su gran pobreza. Es decir, ¿qué fue lo que dijo Pablo? ¡Oh, Gálatas insensatos! O les dijo, oh, Gálatas insensatos, con dolor en su corazón. De igual manera nosotros reprendemos a los ingenuos, no para insultarlos o echarles en cara su miseria, sino para que tengamos compasión de ellos. Digo esto, por si alguno calumnia a Pablo de lanzar peroratas contra las iglesias de Dios y contrariar los preceptos del Evangelio. De igual manera, Cristo reprocha a los fariseos llamándolos serpientes, generación de víboras, hijos del diablo. Mas estos son los reproches del Espíritu Santo. Y yo les ruego encarecidamente a los que escuchan a este pobre servidor, que también necesita de los reproches del Espíritu Santo. Pero yo les ruego a ustedes que si hay alguno que escucha estas conferencias, estas reflexiones, que lo tome como un reproche de amor, para que usted pueda llegar a la verdad y reformar, servir de instrumento del Espíritu Santo para reformar a la iglesia o la secta donde usted se encuentre, para que ellos también puedan encontrar la verdad. Pues muchos me preguntan aquí, pastor, ¿y qué pretende usted con todo esto? Usted es enemigo de la iglesia adventista y la quiere ver caer. No. Quisiera ver que dentro de la iglesia adventista, como de alguna o cualquier otra iglesia sectaria, pueda haber una reforma de la doctrina para que la doctrina de la salvación quede al centro y en el foco central, y cualquier otra doctrina tenga que estar atada, que no nulifique o le haga guerra a la doctrina de la gracia, sino que le ayude, la fortalezca. Eso es lo que Lutero quería para la iglesia de Roma. Estos reproches del Espíritu Santo son paternales y maternales, como lo son las reprensiones de un amigo fiel,
tal cual también lo dice Proverbios, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Proverbios 27:6. Engañosos los besos del enemigo. Cuidado, pastores, cuando viene un dirigente de la iglesia y le dice, ¡ay, qué buen trabajo estás haciendo acá, en este distrito! Hay una ganancia de almas. Has estado trabajando. Pero él también ha escuchado que has estado predicando el evangelio de la gracia y está buscando la manera de quitarte de allí. Engañosos son los besos del enemigo. Por tanto, el mismo reproche, si sale de la boca de un padre, puede ser de gran provecho. Pero si procede de la boca de uno como nosotros o de un enemigo, puede ser un insulto rencoroso. Cuando dos hombres hacen la misma cosa, para el uno puede ser motivo de elogio, mas para el otro motivo de reproche. Sin embargo, cuando Cristo y Pablo reprenden, coinciden en propósito y merecen el encomio. Pero cuando algún filósofo particular quisiera hacer lo mismo, sería una grave falta y afrenta. Por tanto, la misma palabra en labios de Pablo es de gran provecho, pero en boca de otro es maléfica. Pues claro está. Si viene alguno a reprenderme porque he dejado la gracia, es maléfica. Es una falsa reprensión. De tal modo que, mis queridos hermanos, que algunos me escriben aquí diciendo, no, que en la iglesia donde estaba yendo, cuando estaba predicando por la justificación de la fe, me llamaron la atención, me llamaron a juicio, y yo trataba de explicarles de la gracia, y pues me sacaron de la iglesia. No le hagan caso, esas son falsas reprensiones. Esos no son reproches del Espíritu Santo, esos son reproches de otro espíritu. Bien, hay cierto énfasis en esta palabra Gálatas, pues no los llama hermanos, como suele hacerlo en otros textos. Él los llama por el nombre propio de su tierra natal. Pareciera que la necedad era el vicio natural de esa nación. Asimismo, la manía de los cretenses era la mentira. Como si dijera, así como lo dice el nombre, así mismo son cretenses, son mentirosos. Pero ahora es como si hubiera dicho Gálatas necios. Claro, porque son de Gálatas, y los Gálatas que tienen la fama de ser necios, así como lo dice el nombre, así demuestran lo que son por naturaleza, no han cambiado. Como prueba es patente su desprecio por el evangelio, aunque estaban mejor enterados. Es decir, en una ocasión anterior ellos habían confesado fe en el evangelio, pero ahora cuando vinieron a otros y enseñaron otra doctrina diferente, pues ahí se fueron con ellos también. Querían ser políticos y complacer a todos. De igual manera, distinguimos a las naciones por sus peculiaridades. Cada nación tiene su falta en particular. Y aquí Lutero tampoco es políticamente correcto. A mí no me consta que hoy las cosas son así, pero Lutero dice, los alemanes de su tiempo siempre listos para una revolución. Los italianos son vanagloriosos, etc. Pablo, a fin de corregirlos, recuerda a los Gálatas lo que son por naturaleza, son necios. Pero aquí podemos aprender algo de Pablo. ¿Qué distingue a tu línea ancestral?
porque se conocen. Y de eso podemos aprender mucho de cómo la naturaleza pecaminosa ha crecido en nosotros. Y si nos ponemos a defender nuestra naturaleza pecaminosa, también estamos diciendo en vano murió Cristo. Aún más aquí se nos advierte respecto a la carne. Ciertas faltas permanecen por naturaleza en las iglesias y en los cristianos. La gracia no cambia a los creyentes de tal modo que de inmediato se convierten en nuevas criaturas perfectas en todo aspecto, sino que quedan ciertas asquerosidades de su corrupción antigua y los propios de su naturaleza. Por ejemplo, se convierte un hombre que se inclina naturalmente al enojo. Aunque sea templado por la gracia, el Espíritu Santo se filtra en su corazón y da un giro hacia la misericordia. Pero esta falta no se extingue plenamente en la carne. Asimismo, los que por naturaleza son duros, aunque se conviertan a la fe, no se extingue totalmente esa dureza, sino que en sí mismo perduran reliquias de terquedad. ¡Qué pena! Pero es la verdad. De igual forma, la Sagrada Escritura y los Evangelios que contienen una sola verdad son manejadas por diferentes personajes en diversos modos. En su enseñanza uno es tierno, pero el otro áspero. Aunque el Espíritu Santo se derrama en diferentes vasijas, no apaga de una vez todos los vicios de la naturaleza, sino que a lo largo de esta vida, Él purifica el pecado inherente que vive adentro, no solo en los Gálatas, sino en las gentes de todas las naciones. Y con ese punto de sabiduría vamos a terminar allí. Pero fíjense que Lutero, al hablar de este cambio, esta obra del Espíritu Santo en el creyente, no lo llama transformación de carácter, aunque bien pudiera verlo, las palabras existían, ni la llama santificación. Es el fruto del Espíritu Santo. Y lo que el fruto del Espíritu Santo hace en nosotros después de haber sido justificados, ese fruto no es la causa de nuestra justificación. Fuimos justificados por la causa de que Dios es misericordioso y nos dio a Cristo para vivir y morir y resucitar a nuestro favor. El fruto jamás es causa. Pero hay algunos que quieren poner al fruto como causa y entonces comienzas a dar fruto y luego serás tal vez algún día justificado. Eso es catolicismo romano. Esa es la doctrina de Trento. Y lo repito vez tras vez, porque la doctrina de la Escritura es que mediante la obra de Cristo, su gran amor y su misericordia a nosotros, se dejó clavar a esa cruenta cruz y allí llevó tus pecados y los míos, para decirnos con una ternura infinita: Padre, perdónalos. Y por ese gran perdón, tus pecados te son perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.